aliento, la fuerza, la disposición, oh Señor, de cada uno de tus hijos e hijas de venir a este lugar. Oh Señor, tú eres santo, tú eres bueno, tú eres maravilloso, tú eres poderoso, Señor. Oh Señor, te pedimos ahora, Dios, de que tu palabra, Señor, trate con cada uno de nosotros, nos estimule, Señor, a obedecerte, a ser instruidos por ella, Señor, y a ser, Padre Santo, lo que tú dices a través de tu palabra. Gracias, Señor, por todo en esta mañana. Oh Dios, recibe toda honra, gloria y honor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buen día, hermanos. Bendiciones para todos. Es un gusto estar acá con ustedes, compartir la palabra de Dios. Pueden sentarse. Recuerdo una vez, no teníamos instalado ese adoquinado y llovió enormemente. Y miré hermanos, hermanas, cruzar la avenida de la Corriente a la rodilla. Hermanos, pero aquí había un tiempo de adoración a Dios. Eso me motivó, eso me fortaleció, y aún, hermano, aún más, hoy me siento fortalecido. No sé cuántos pudieron pensar, hoy no van a llegar muchos hermanos, no van a llegar los hermanos, el culto va a estar raquítico. Hermano, todo lo que se hace para Dios es poderoso. Y esta acción, hermano, esa fe, ese amor hacia Dios, hermano, es determinante en la vida nuestra y en la vida de los demás. Porque eso determina, hermano, con qué intensidad nosotros amamos a Dios. Wow. Yo dije, no vamos a tener dificultad los que llegamos en vehículo, pero los hermanos que llegan por cuenta propia, en un autobús o en un taxi, hermanos, aquí hay un buen grupo de hermanos que adora a Dios. Y qué bien se siente, hermano, un predicador, un pastor, un líder, cuando hay esa disposición dentro de los hermanos. Qué bendición. Hermanos, y relativo lo que voy a predicar, tiene que ver, hermanos, con una pregunta clave que encontramos en las Sagradas Escrituras. Y esa pregunta clave nosotros la encontramos en Romanos 10. Vamos a leer del 8 al 15. Romanos 10 del 8 al 15. Después le hago la pregunta. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que cree en Él no será avergonzado. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien.
o de la paz. ¿Qué clase de palabra? Hermanos, la pregunta es, ¿cómo invocarán a aquel que no han creído? ¿Cómo invocarán a aquel que no han creído? ¿Desde cuándo usted no invoca el nombre del Señor? El nombre del Señor puede ser invocado para predicarlo y para creerlo. La invocación del nombre del Señor, hermanos, está asociado con adorarle. Hermanos, con respetarlo, con reverenciarlo. Hermanos, y reconocer ese nombre en todo. Hermanos, nosotros no estamos distanciados ni separados de ese precioso nombre. El nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Dice que es sobre todo nombre, dice Filipenses, sobre todo nombre. Pablo a los Filipenses. O sea que es único. No existe otro. Es el primero y el último. Hermanos, no hay otro nombre. Amén, hermanos. Por tal razón, nuestro Padre por excelencia, le ordenó al pueblo de Israel, hermanos, que no tomaran el nombre de Dios en vano, porque es único, es digno de reverencia, es digno de reconocimiento, hermanos, es digno de toda alabanza. Y en los 10 mandamientos encontramos uno de ellos, que no se podía tener el nombre del Señor en vano. Se deja claro, hermano, por qué el nombre de Dios no se podía ¿por qué el nombre de Dios no se podía deshonrar? Porque Dios es santo. Dios es santo. Y ninguna deshonra, hermano, merece el nombre de Dios de nuestra parte. Y aún el pueblo de Israel, hermanos, en algún momento deshonró a Dios. En uno de tantos, me pudieran decir ustedes. Hermanos, crearon un becerro de oro. Mire qué deshonra a nuestro Dios. Hicieron un becerro de oro, supuestamente este le iba a guiar y llegar y tomar la tierra prometida. Hermanos, la idea, hermanos, y el pueblo de Israel sufrió las consecuencias de sus acciones, pero la idea de invocar, de honrar el nombre del Señor, invocar el nombre de Dios es algo práctico, es algo visible, es algo permanente de nuestra parte. La Biblia aclara que por declarar o clamar o invocar el nombre de Dios significa llamar por su nombre a una persona. Llamar por su nombre a una persona. Clamar y llamar por su nombre a una persona tiene que ver con la persona de Jesús. Clamar. Clamar. Bien. Vamos a ver un poco el origen de la palabra clamar, y si nosotros vamos a Génesis capítulo 4, verso 26, nos dice la práctica, hermanos, cómo el hombre inició a invocar, a clamar el nombre del Señor. Y dice que a Set le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Enos. Mire qué interesante el versículo, la última parte. En aquel tiempo, dice, los hombres comenzaron a invocar
¿El nombre de quién? De Jehová. Comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Pero ¿por qué los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová? El significado del nombre Enos quiere decir hombre mortal y frágil. ¿Me están escuchando? Hombre mortal y frágil. Tiene que ver con hombres, los hombres y las mujeres. Mortal y frágil. ¿Sería esto de que el consciente del hombre le guió para pensar de que era mortal y frágil? Yo creo que ya estaba una historia establecida. A pesar de que los hombres estaban viviendo muchos años, 900, 800 y cientos de años. Pero, hermanos, como haya sido este asunto, ¿sabe? Lo más importante es esto: que la adoración del hombre hacia Dios tiene que ver con la misma eternidad del hombre, con la misma eternidad de nosotros. Hermanos, si no nos acercamos a Dios, si no nos hemos acercado a Dios, no estuviéramos acá en esta mañana. Si no hubiéramos clamado por salvación en el nombre de Cristo como enviado del Padre, no tuviéramos salvación. ¿Estamos de acuerdo? Por tal razón, hermano, el invocar el nombre del Señor tiene que ver con nuestro destino eterno. Y si vemos al apóstol, al hermano Pablo, en el contexto de su escritura de Romanos capítulo 10, y si nosotros vemos el verso 1, podemos ver el anhelo, hermanos, de una alma salvada. ¿Cuántas almas salvadas hay acá? El anhelo de una alma salvada. ¿Cuál es el anhelo de un comerciante? Vender todo lo que está ofreciendo o todo lo que fabrica. Hermano, ¿cuál es el anhelo que tiene el mundo para el hombre? Que goce de todas las ofertas temporales que el mundo tiene. ¿Cuál es el anhelo, hermano, de la carne hacia el hombre? Sencillamente que disfrute de todos los placeres seductores de la carne. ¿Cuál es el anhelo de Satanás hacia el hombre? Que permanezca en la mentira para llevarle a la morada eterna. ¿Nos damos cuenta? ¿Hay algún mensaje de salvación en el mundo, en la carne y en Satanás? Ninguno. El mensaje, hermano, es de corrupción, el mensaje es de condenación. Pero es interesante algo, que solo un hombre, una mujer tocada o tocado por el poder de Jesucristo puede sentir pasión por el que está en condenación. Lo sentimos, hermanos. Debemos de sentir esa pasión. Yo me sentí contento cuando miré el grupo de hermanos y yo dije, si nos ponemos todos de acuerdo y hacemos un plan evangelístico, yo sé que todo este pueblo va a ir a proclamar el nombre de Jesús. Qué tremendo. Bien. Entonces, Pablo se sintió bien comprometido con los que no conocían a Dios. Hermano, y si hay alguien que ama a los perdidos, es Dios. Es Dios. Y los que le han entregado su vida al Señor. ¿Cuánto le hemos entregado la vida al Señor? Amamos a Dios, amamos a los perdidos, hermano. Y no nos amamos a nosotros mismos. ¿O nos amamos? ¿Verdad que nos amamos? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso quiere decir que nosotros también nos debemos de amar. Gloria a Dios. Pero Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de nuestra vida. Entonces, Pablo dice en el capítulo 10, verso 1.
Hermanos, el deseo de mi corazón. Entonces, el deseo del corazón de Pablo era que todos conocieran a Cristo. El anhelo y el deseo de nuestros corazones debe ser, hermanos, que todos conozcan al Señor. Amén, hermanos. Damos por sentado, hermano, que el único que anhela la salvación, Dios y los convertidos a Cristo. Hermanos, si nuestro corazón no anhela eso, la salvación de los perdidos como lo anhela Dios, lo anhelaba Pablo y lo debemos anhelar nosotros, eso quiere decir, hermanos, que no tenemos compasión por los demás. Lo segundo que Pablo habla en el versículo 1, la parte última, hermanos, él dice, mi oración, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios es por ellos. ¿Es para qué? Para salvación. Es para salvación. Hermanos, Pablo fue un hombre marcado por una pasión natural en él por su gente. Dice que, era un hombre judío, fariseo, en cuanto a la ley irreprensible. Si escuchaba algo que iba en contra de la ley, pues era un contrario. Me encanta escuchar ahora a algunos hombres que permanecen firmes, hermanos, en la sana doctrina del Señor. Pablo, a pesar de que estaba equivocado, hermano, él no quería que algo raro, algo contrario a la fe, al judaísmo, llegara y creara situaciones turbulentas. Él pensaba que el evangelio de Jesucristo era enemigo de los judíos, enemigo de la ley. ¿Cómo iba a ser enemigo de la ley el Señor Jesús si Él la cumplió por nosotros? Qué tremendo. Hermanos, y perseguidor de la iglesia. Pero luego se convierte a Cristo, hermanos, y ofrece su vida por el evangelio. Ofrece su vida por Jesucristo. Ofrece su vida, hermanos, por los que no conocían al Señor. En algún momento lo tuvieron que sacar encanastado, como banano. Lo sacaron ahí porque era la forma de salir, porque si no, era hombre muerto. Hermanos, por la causa de Cristo. Por la causa de Cristo, él estaba dispuesto a pagar el precio. Él había escuchado, el apóstol Pablo había escuchado que el Señor Jesús había llorado en la puerta de Jerusalén. No solo por Jerusalén, también había llorado por nosotros. Pablo sabía que el Señor Jesús era amigo de publicanos, de pecadores, que era amigo de todos, que había ofrecido su vida por todos. Ahora Pablo estaba ofreciendo su vida en honor a su Señor, pero también por los que no le conocían, por los que andaban perdidos. Qué interesante, hermanos. Y Pablo ora por ellos para salvación. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros hacemos de la misma forma que oramos por la salvación de los hombres? Pero es interesante mirar en Pablo, hermano, que hace un trabajo completo. No solo les dice a la gente, ora por ellos, quiero que sean salvos, sino que él va. Amén, hermano, ¿me están entendiendo? Él va. Era necesario que el apóstol fuera, porque lo sentía en su vida, lo sentía en sus entrañas, que era necesario que la gente se salvara. Bien, pero la gente tiene un cambio de parecer diferente al apóstol Pablo. La gente vive como el pueblo de Israel, haciendo sus propios dioses, creyendo en sus propios dioses, martirizándose delante de sus propios dioses. Muchos, como los judíos que creen cumplir la ley o creían en el tiempo de Pablo
cumplir la ley y que eso lo llenaba todo, podían sentir su conciencia limpia y podían esperar entrar en el reino de los cielos. No es tan así, no es tan así. Debemos de recordar que la misma palabra acá, unos versículos atrás de donde leímos, dice que el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo. Así es de que la ley nos salva, aunque es bonita, nos declara cuando desobedecemos, cuando pecamos, pero nos lleva a Cristo. Nos lleva a Cristo. Hoy, hermanos, el corazón del hombre va por su propio camino, pero dice la palabra que Jehová cargó en Jesús el pecado de todos los pecadores. ¿Cuántos lo creemos? El pecado de todos los pecadores. Qué interesante. Qué interesante. Andan tras su propia filosofía, su propia religión, que le transmitieron muchas veces, dicen, esto me lo transmitió papá, me lo transmitió mamá, esto viene de generación en generación, hermano, pero por mucho esfuerzo no sirve para nada. No sirve para nada. Quizás puedas sentirte de que tenés un equilibrio en tu conciencia. Oye, pero tu conciencia puede engañarte. Si no estás en la verdad, estás en la mentira. Es necesario permanecer en la verdad para tomar, hermanos, la palabra tal y como Dios quiere para su pueblo. Nadie puede justificarse ni ante la ley, ni por las obras de la carne, sino a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. La fe en Jesucristo es lo que te declara limpio. Ahora, vamos las condiciones de la salvación del perdido. En el versículo 13 de Romanos capítulo 10, donde ya leímos, ahí encontramos algo bien interesante. Hermanos, el mundo está invocando cosas horrorosas. Figúrese que el mundo quiere tener seguridad y prestigio. Y aún, escúcheme bien, aún algunos presidentes, por tener sabiduría, por tener los consejeros supuestamente más correctos, están buscando consejeros oscuros. Hermanos, encontramos, por ejemplo, la astrología. Y eso es común que encuentras hasta en los diarios y dice, pregúntele al horóscopo, a ver cuál es, de acuerdo a su signo, qué tiene preparado para el día de hoy. No creo que algún cristiano que esté reunido acá esté sofocado, interesado en ir al horóscopo a buscar qué tiene el día para usted. Recuerde, hermano, que nosotros somos adoradores del Dios vivo, adoradores del Dios eterno. Por tal razón, hermanos, a Él tenemos y a Él es que vamos. Somos enviados. Y dice el Señor Jesús, tráiganlos a mí, porque el que a mí viene, yo no le echo fuera. Pongámonos de pie.